Muchas gracias a los organizadores, a la profesora Socias por su invitación a participar en este simposio tan interesante y tan rico de contenidos. Mi contribución no habla de objetos muebles y de tesoros de arte, que ha sido un poco el eje conductor, sino de territorio urbano, de sus reconversiones y de sus reutilizaciones en estos procesos vinculados a la desamortización. Entonces, de manera general, un poco la problemática que me va a interesar es la cuestión de la secularización de terrenos urbanos. Se ha entendido a veces de una manera un poco reductora como a partir de la Revolución Francesa, un momento en el que se liberaron grandes espacios que permitieron la creación de equipamientos públicos y una cierta conquista del espacio público. En realidad no siempre fue así, a menudo no fue así, y Perpiñán es un poco este tipo de caso. Podríamos coger a Salvador Dalí y ir un poco en contra de lo que decía, de que Perpiñán con su estación nunca fue el centro del mundo. Yo diría un poco lo contrario, que en realidad Perpiñán es una ciudad modesta, es una ciudad cuyo urbanismo no es espectacular. Y en ese sentido, este proceso de secularización y este proceso de transformación del territorio urbano aparece no como una gran transformación profunda que intervino después de la Revolución Francesa, sino como un largo proceso muy arduo de conquista de un territorio para modernizarlo y convertirlo a nuevos usos, a lo largo de una cronología larga y de unos procesos de reconversión lentos de esos territorios. Si miramos el plano de Perpiñán, tenemos un poco la impresión de que no cambia. En finales del siglo XVIII, vemos este plan de Perpiñán, plaza fuerte, fortificación de Vauban, siglo XVII, con un perímetro bien determinado, bien conciso, con el Palais des Rois de Majorque, que es el centro de esta estructura. Y esta estructura, evidentemente, nos parece muy difícil de transformar y de reconvertir, ya que si vemos un plano de un poco más de un siglo después, 1890, tenemos la impresión de que nada ha cambiado, misma forma de la ciudad, misma carcasa de murallas, misma estructura de fortificación. En realidad, este plano ya nos anuncia que hay cosas que han cambiado. A su derecha tienen la línea del ferrocarril que llega a Perpiñán en 1860, con una estación que se sitúa extramuros y que induce la reutilización de un barrio que era marginal, el de la Villeneuve, y que se convierte en el nuevo barrio de articulación en relación con ese elemento de transformación urbana que fue la estación y el ferrocarril. Vemos pues cómo sí que de una manera poco reconocible, pero sí que la historia se va imponiendo a esa carcasa de una plaza fuerte que nos parecía difícilmente transformable. A modo de introducción, podríamos decir que el Perpiñán del siglo XVIII nos da dos imágenes complementarias. Por una, esta que vemos en este grabado de dibujo de Lespinasse, en el que Perpiñán, vista desde aquí, no hace más que traducir en perspectiva lo que veíamos en el plano, es decir, una ciudad de antiguo régimen, en la que sobre todo abundan los campanarios, abundan las estructuras arquitectónicas religiosas. Esa es la realidad arquitectónica de Perpiñán.
una realidad arquitectónica que va a cambiar poco a lo largo de los siglos. Tenemos testimonios de finales del siglo XVIII, como el del farmacéutico Pere Comellas, que señalan no menos de 23 iglesias y parroquias en Perpiñán. La toponimia de los barrios de Perpiñán continúa guardando ese origen religioso de monasterios, de parroquias, e incluso esa riqueza del patrimonio arquitectónico religioso ha desaparecido en poca medida. En Perpiñán continúa habiendo un volumen de patrimonio monástico y patrimonio religioso muy importante. Esa es una de las primeras visiones de Perpiñán, es la primera visión de Perpiñán que tenemos, que ha sobrevivido hasta nuestros días. En contraposición a esta visión tendríamos también un proyecto de Perpiñán ilustrado, que fue impulsado por un personaje muy interesante, el Maréchal de Mailly, que lo fue todo en la provincia del Rosellón, fue gobernador durante más de 40 años con Luis XV, con Luis XVI, persona muy influyente en la corte, persona muy influyente en la francmasonería, en las logias masónicas, un ilustrado y un personaje que tuvo una ambición para su provincia y para Perpiñán de convertirlos en un foco de las luces. Para eso abordó un proceso de apropiación civil, por ejemplo, de la periferia de Perpiñán. Vemos aquí cosas que sí que se realizaron, el jardín de plantas, el jardín de arbustos, que consistían en realidad en una apropiación cívica y científica a la vez, porque estaban vinculadas a la universidad, de estos territorios con la voluntad de modernizar la ciudad. Ese proceso está vinculado también a la introducción de instituciones del saber. La Academia Militar, como una institución de promoción de las élites provinciales, y sobre todo la universidad, la antigua Universidad de Perpiñán, que vemos aquí en un grabado muy interesante que no tenemos tiempo de comentar, pero que es más una idealización que una realidad, ¿no? Con toda esta perspectiva en el que la universidad aparece como el foco de la ciudad. En realidad, cuando lo vemos hoy, es un edificio marginal en un tipo de parcelario muy conflictivo y muy degradado, pero que traducía esa ambición del Maréchal de Mailly. Entonces, paradójicamente, al final del antiguo régimen y con la llegada de la Revolución Francesa, este proceso de renovación, esta utopía de Mailly, quedó interrumpida o quedó muy ralentizada, y el proceso de modernización urbana en realidad va a ser una conquista lenta y larga en la ciudad de Perpiñán. Yo voy a hablar de dos casos que son bastante reveladores de este proceso y que tienen que ver con esta reconversión de terreno urbano, propiedad de la Iglesia o propiedad de las órdenes monásticas. El primero será la emergencia de lo que es hoy día la Place de la République, la Plaza de la República, que es un espacio en el que vemos de manera muy palpable esta transición entre el urbanismo de antiguo régimen y el urbanismo del siglo XIX. En realidad, esta plaza nace de una primera empresa de secularización con la expulsión de los jesuitas de Perpiñán, que se operó en 1762. Los jesuitas están en Perpiñán desde principios del XVII, con todo lo que vemos en este plano: la iglesia de San Lorenzo, un colegio que se llamará el Colegio Real, el monasterio de la congregación, unos espacios para albergar también al profesorado. Y entonces, a partir de 1762, habrá este proceso de secularización
de un patrimonio que es muy interesante, como, por ejemplo, este edificio que fue construido por el ingeniero Gassó para albergar de una manera adecuada el colegio, la función pedagógica del conjunto monacal, en el cual no vamos a detenernos en el comentario estilístico, pero que es muy interesante porque es una base sobre la cual se va a operar una transformación arquitectónica muy reveladora de este proceso. Aquí tenemos el colegio de los jesuitas. Los jesuitas se van, hay esa secularización de todo esto, el colegio continúa funcionando como tal, hasta 1794, época en la cual, ya bajo la Revolución, estos territorios secularizados dan lugar a un primer proyecto de plaza, única plaza de programa, única plaza regular que podía imaginarse en aquella época en Perpiñán. Entonces, el proyecto es de Marguet, un arquitecto que estaba vinculado al universo de Desmahis, y crea este proyecto de plaza que es a la vez muy característico y también muy pragmático, porque lo único que hace es liberar espacios, conserva las fachadas de las casas existentes, prevén desde el cuarto lugar en el que nos situamos un espacio comercial para la venta, y después concibe bajo el modelo de plazas reales esto que debía ser un nuevo centro urbano, público y cívico bajo la Revolución. Todo esto nos lleva pues a esta plaza que podemos hoy en día ver y que se ha recuperado recientemente en lo que era su morfología de origen, más o menos. Pero en esta plaza hay cosas más interesantes, como por ejemplo lo que fue la conversión del edificio que hemos visto anteriormente, que era el Colegio de los Jesuitas, y que estuvo en activo, como decía, hasta 1794, su conversión a principios del XIX, en 1811, en teatro municipal. Y esa es una conversión muy interesante, porque de alguna manera Perpiñán parece renunciar a lo que eran instituciones del saber. Es muy revelador del fin de una época, de ese proyecto ilustrado. La universidad se cierra, el Colegio de los Jesuitas se va a reconvertir en teatro municipal, aprovechando lo que ya existía. Aquí podemos reconocer el edificio de Gassó. Torrey, el arquitecto, se va a contentar con construir el espacio escénico en lo que era antes el patio, el patio central de ese colegio, con una fachada neoclásica, y ese cambio es revelador porque estamos ya en una tipología característica del XIX. Tenemos una plaza urbana que se ha construido sobre un espacio secularizado y una institución cívica, es decir, un proceso que se inserta en la continuidad del proyecto ilustrado, pero que es una conquista muy lenta, como podemos observar. Y después la historia sigue escribiendo. Esa plaza albergará también un mercado de hierro. Se habla de ello desde los años 1870, se construye en realidad alrededor de 1900 por el ingeniero Charba. Esta es la fachada del teatro de Torrey. Es decir, estamos ya en un espacio mucho más del XIX, teatro más mercado. Hemos abandonado lo que era ese espacio conquistado a las propiedades monacales, y estamos en ese espacio cívico del XIX, con este mercado de Charbre que existió hasta los años 70. Característico de estas arquitecturas metálicas, con planta rectangular achaflanada y estructura de cubierta muy permeable.
El otro ejemplo que quería tratar era el de Saint-Jean-les-Vieux, una iglesia, y la Cité Bartisol, que es un espacio de una cierta complejidad que se sitúa alrededor de la actual catedral Saint-Jean de Perpiñán. Esta planta de antes de la demolición de las murallas nos muestra de lejos un poco la zona en la que esto se sitúa, y de más cerca vemos a la derecha la catedral Saint-Jean, la catedral gótica, delante de la catedral la plaza de armas, la antigua plaza de armas, que en el 19 se convierte también en una plaza que se regulariza. Ven en amarillo cómo se va un poco a raspar el perfil de esa plaza para regularizarla con un urbanismo un poco de fachada. Va a ser bastante característico en Perpiñán ese intento de regularizar y de homogeneizar espacios a lo largo del 19, porque todavía no se podía imaginar salir fuera de las murallas. Entonces, la zona que nos interesa es la que se sitúa en la parte superior de la imagen que tienen de la Catedral de Saint-Jean, que se ve muy pequeñita. Es una zona en la que se habían ido acumulando a través de los siglos el Palacio Episcopal, el Hospicio y el antiguo Hospital de Saint-Jean, recibía el mismo nombre. Aquí ven esa plaza de armas en dos vistas, en el que vemos ese urbanismo de corrección, ese urbanismo, primero una traza totalmente irregular y orgánica, y en la otra imagen ese intento de regularizar ese urbanismo delante de la catedral. Y aquí tenemos un detalle de ese espacio del que les quería hablar. Es un detalle de esa zona en la que estaba ese conjunto de hospicio, hospital y palacio episcopal. El palacio episcopal se desplaza en el 19. En los años 1880 también se cambia el emplazamiento de los servicios de atención médica y del hospicio, y todo este terreno se pone en venta por parcelas. Teniendo en cuenta que ahí dentro está esta iglesia, la iglesia de Saint-Jean-les-Vieux, que es una iglesia empezada en el 11 y terminada en el 13, es decir, una iglesia muy interesante, una iglesia que está sin uso, está desacralizada desde el siglo XVIII, que ha servido para almacenar todo tipo de cosas, los militares la han utilizado también. En el momento de venderlo se va a plantear un problema, porque por una parte estamos ya, decía, en los años 1880, en un momento en el que la conciencia patrimonial, sobre todo en Francia, ya es muy fuerte. Se ha inventado la noción de monumentos históricos, y la región del Rosellón es además una zona pionera en arqueología medieval, con personajes como Auguste Brutails o como Jobert de Passat, que fueron interlocutores más que importantes de personajes de este lado de la frontera como Domènech i Muntaner y Puig i Cadafalch. Entonces, esa conciencia patrimonial hace que se tema por la destrucción de este edificio, que no se ve ya como edificio religioso, sino como edificio patrimonial, sobre todo porque hay una oferta muy tentadora, que es, aquí vemos el interés patrimonial de este edificio de Saint-Jean-les-Vieux, y se teme por este edificio porque hay una oferta, como decía, muy tentadora de un personaje que también juega un papel muy importante en todo esto, que es un personaje también interesante, que es Edmond Bartisol. Es un personaje rosellonés, nace en el 41, muere en 1916. Es un personaje que hizo un poco de todo. Tenía una formación científica, venía de una familia de terratenientes, empezó su carrera como responsable de obras en la construcción del canal de Lesseps. Allí hizo una agenda de contactos muy importante. Luego se lanzó en la promoción de obras públicas, de ferrocarriles, en Centro Europa, en Portugal, en España. Diversificó sus ámbitos de actividad empresarial a otros dominios, como la producción de productos vitivinícolas y como la producción de aperitivos.
Y también fue un pionero en la producción de la electricidad en este final del siglo XIX. Entonces, Bartisol, que también era un hombre político, republicano moderado, conseguirá, a través de sus buenas artes, hacer que finalmente la ciudad de Perpiñán le venda toda esta parcela, los 6 lotes, comprendiendo también la iglesia de Saint-Jean-le-Vieux, el municipio diciendo que finalmente no hay riesgo para este edificio. Y ahí se va a producir un proceso urbanístico muy interesante. Bartisol va a reconvertir todo esto en un polo a la vez de renovación urbanística. En primer lugar, la iglesia de Saint-Jean-le-Vieux se va a convertir en una fábrica de producción de electricidad. La chimenea que ven al lado del campanario era la chimenea que servía para la iglesia, que se había reconvertido para un uso industrial y que tenía como finalidad suministrar electricidad a la ciudad de Perpiñán. Una empresa que a medias fracasó, pero esa tentativa empresarial sí que funcionó. Por una parte, pues nada más característico del siglo XIX. Salvamos la arqueología medieval y además le incrustamos un enclave industrial. Alrededor de Saint-Jean-le-Vieux, Bartisol construye el primer barrio moderno de Perpiñán. Había hablado de este urbanismo un poco de reforma de fachada, que es muy característico de la ciudad. Bartisol acapara este territorio y construye este barrio con una planta bien regular, bien normada, con unos edificios de una volumetría homogénea, con un gusto ecléctico del siglo XIX, y en el que además va a utilizar no solo para crear una promoción inmobiliaria de la cual se va a desentender, sino que va a crear una especie de cuartel general de sus actividades. Él reside ahí, pone alrededor suyo a toda su familia que está situada en diferentes negocios y actividades, tiene una parte de sus actividades empresariales, la producción de electricidad, pero también habrá la producción de aperitivos. Abrirá también, en competencia con otra familia perpiñanesa, los Bardujop, una empresa de producción de papel de fumar, que fue uno de los sectores punteros en la industria de Perpiñán. En realidad, esta iglesia de Saint-Jean-le-Vieux, reconvertida, se incluye en lo que fue una ciudad de Perpiñán que tuvo un pasado industrial. Hoy todo eso ha desaparecido, es una ciudad del turismo y una ciudad agrícola y de los vinos, pero tuvo un pasado industrial alrededor de diferentes actividades, producción de cerámicas, producción de papel de fumar, agropecuario, sector vitivitícola, pero a una escala industrial. Y el proceso que llevó adelante Bartisol no fue una excepción, sino que fue en realidad una parte más de este puzzle. Entonces vemos algunos detalles de esta Cité Bartisol, con esta arquitectura muy sobria, pero que era una novedad en Perpiñán, con unos elementos que se querían nobles, marcos de puertas de piedra, balcones de hierro, esta homogeneización del parcelario que vemos cómo se distingue en relación con otras fachadas. En la imagen de la derecha tienen una parte que pertenece todavía a la Cité Bartisol, del otro lado tienen un edificio que es un edificio de Perpiñán que se adecentó más o menos en el XIX, pero que no respondía a esta ambición regularizadora que impulsó Bartisol, y que, en todo caso, difería de este urbanismo un poco superficial que caracterizó Perpiñán. Vemos cómo se adecentó y se alinearon las calles en Perpiñán en el XIX, componiendo con lo que había, arreglando algunas fachadas, intentando dar una homogeneidad y por lo menos una posibilidad de circulación racional, pero todo esto es muy diferente de la construcción de ese barrio nuevo dentro de las murallas que fue llevado adelante por Bartisol.
Todo esto tenía también una dimensión simbólica. En la puerta, E.B. Edmond Bartisol recuerda bien quién es el propietario de todo esto, quién es el jefe de todo este espacio secularizado y reconvertido de una manera tan profunda. Y en realidad todo esto no fue más que la preparación de la campaña siguiente. La ciudad Bartisol estaba todavía dentro de las murallas y la siguiente etapa de Edmond Bartisol consistió en prepararse para el momento en el que en 1904 el ejército abandona la plaza fuerte, se decide destruir las murallas y se procede a prever la construcción de un ensanche que ven ustedes en la imagen de la derecha en amarillo. A partir de ahí, Bartisol de nuevo vuelve a utilizar sus hilos mágicos políticos, consigue que se le dé la concesión de la operación urbanística, es él quien va a hacer la promoción de ese nuevo barrio, esta vez realmente moderno, extramuros, de Perpiñán, alrededor del Boulevard Wilson, alrededor del Boulevard Clemenceau, en el que veremos aparecer ya una cosa mucho más ambiciosa, una estética que recuerda a París, con inmuebles de acentos eclécticos, Art Nouveau, porque esto ya se sitúa en una cronología mucho más tardía. Y, de alguna manera, Bartisol, por esta vía, consigue recuperar lo que había sido el sueño ilustrado de la ciudad, es decir, apropiarse de la periferia de jardines, que vemos también que forman parte de este nuevo ensanche, el Square, toda esa zona de puntos son zonas de parques y de jardines, y integrar eso a la ciudad de Perpiñán, que pierde por primera vez en 1904 la coraza de las murallas. Así, con todo eso, pues ya concluyo diciendo simplemente que, en efecto, la ciudad de Perpiñán no fue el centro del mundo de ninguna manera, sino el teatro de una conversión urbanística que partió de un proyecto ambicioso, pero que fue una conversión urbanística muy lenta, que dejó la huella en un territorio urbano secularizado, siguiendo ritmos también complejos y diferentes, que fue el teatro de la transformación de una ciudad que había sido una ciudad militar y monacal en una ciudad que podemos ya reconocer a principios del siglo XX como una ciudad periférica del mundo industrial, con todos estos elementos que hemos mostrado, la plaza, el teatro, el mercado de hierro, las industrias y estos barrios burgueses con una ambición de representación a través de la arquitectura, que fueron únicamente posibles a través de esta lenta conquista de los territorios secularizados. Pues muchas gracias por su atención. Hola, bueno, primero felicitarle por su presentación. Y a mí me ha dejado muy preocupado la iglesia de Saint-Jean-le-Vieux, convertida en fábrica de electricidad. Quería preguntar, después, ¿qué ha pasado con esta iglesia? Pues la iglesia todavía existe, está justo en paralelo a la actual catedral. Existe como iglesia, se puede visitar, todo y que está cerrada al público. Lo que es el exterior está conservado. Y el interior en realidad había sufrido, sufrió con la producción de electricidad, ya había sufrido mucho antes porque, como decía, hubo toda una serie de etapas en la que sirvió de almacén, la que sirvió de lugar también para el ejército y había sido castigada, pero lo que existe hoy día está protegida y está conservada. Y otra pregunta, cuando se diseña la Cité Bartisol, ¿la iglesia juega algún papel de punto de vista, algún papel central o queda como un elemento al margen? No, se integraban un poco, yo diría que era como un núcleo a partir del cual se organizó todo lo demás. Ese era un elemento en el que seguramente Bartisol jugó también la ambigüedad sobre que no la voy a destruir, pero también la voy a aprovechar para algo.
Y eso es el único elemento que no está en realidad alineado con todo lo demás. Lo guardó ahí, puso la planta de generación de electricidad y alrededor de eso creó el parcelario ortogonal que hemos visto. Gracias. Gracias. No, la exposición del doctor Castañer, como era de esperar, es muy interesante. Yo solo quería hacer una puntualización colateral, pero yo creo que para mí del mayor interés. Saint-Jean-le-Vieux es San Joan el Vell. Es una iglesia que se funda en Edad Media y Rosellón es zona catalana y Perpiñán es Perpiñá. ¿Y qué sucede? Pues sucede que por avatares históricos, pues Rosellón es amputado, una amputación mucho más lacerante y mucho más grave que la del Peñón de Gibraltar, pero que nunca ha dolido a este país como duele el Peñón de los Monos. Simplemente decir esto. Lo que estabais comentando con el tema de, pues eso, de las iglesias, alguna vez he visto en televisión algún reportaje. No sabemos realmente qué pasó con todo lo que había en las iglesias francesas después de la República. Yo no sé si a partir de entonces los franceses fueron más listos con lo que estáis comentando antes y empezaron a adquirir de verdad cosas que habían que ni siquiera sabíamos si eran de ellos, ¿no? Como expoliar cosas de España, de Italia, de Egipto, vamos, ellos se han movido por todas las partes del mundo. Pero es curioso que ellos mismos, cuando destruyeron sus iglesias, seas cristiana, católica, creas o no creas, no tuvieron ni alma ni corazón con todo, han conservado poquísimas cosas. Y yo creo que no sé, es una cosa que me ha resultado siempre muy curiosa. Sobre eso es un tema que yo no he estudiado. Hay una investigadora en Perpiñán, Marielle Sanglá, que el doctor Fombón estuvo en la presentación de su tesis, que antes de la tesis había hecho un trabajo justamente sobre el mobiliario eclesiástico y en el que hacía un poco el balance para el Rosellón, y parecía que ahí no era tan dramático como eso. Parece que bueno, hubo la tempesta revolucionaria, luego hubo un proceso en el que más o menos ese patrimonio mueble se recuperó en una porción bastante... Eran sus conclusiones, pero bueno, la verdad es que yo de eso tampoco sé mucho. Esta investigadora dio una conferencia en la Universidad de Gerona. Yo no pude ir, pero bueno, un poco las conclusiones se han medio publicado en un blog. Entonces sí, parece que la legislación revolucionaria respecto al patrimonio paradójicamente sirvió para proteger el patrimonio religioso de Cataluña francesa. Que además da la circunstancia que como no ha sufrido pues ni las desamortizaciones, ni las guerras carlistas, ni la guerra civil, pues claro, solo pasar la frontera las iglesias están llenas. En cambio, pasas abajo, están vacías porque se las han quemado a lo largo de estos siglos en diferentes episodios revolucionarios. Entonces, claro, es un cambio de panorama monumental muy significativo. Lo que ha dicho Francesc Fombona respecto a Perpiñán, a mí me ha llamado la atención cuando se veían las viviendas estas del 19. Yo no estaba viviendo viviendas francesas, estaba viendo edificios que me recordaban los de Barcelona, las casas de vecinos de Barcelona, y las que veía hasta aquí en Valencia, y todavía podía seguir un poco por el Mediterráneo, sobre todo esa apertura de calle, y me ha parecido como una tipología de vivienda burguesa media más similar a la que se hace en Barcelona y en la línea mediterránea que la casa francesa. Hay balcones, ¿no? Pero generalmente con las persianas estas tipo mallorquín, sin balcones. Eso me ha parecido más próximo a esa tipología. No sé si esto es lo cierto o no. Sí, esa es las cerramientos con balcones y todo eso es lo característico de Perpiñán. Entonces Bartisol quiso realmente establecer una diferencia con eso. ¿Cuál es la raíz? Quizás se parece más. Yo también había pensado que se ve ahí quizá la marca de una teoría francesa, de una teoría racionalista de la arquitectura, ¿no? Muy ingenieril, muy a la manera de Durán, que soluciona ese tema en lo que es aún una ciudad militar. Pero bueno, no es más que una... No me refería tanto a los edificios singulares, sino como a las viviendas, lo que es la arquitectura
media de la ciudad Bartisol. Sí.